En las anteriores clases de laboratorio habíamos visto cómo medir de manera directa cosas y también cómo hacer mediciones indirectas. Habíamos tenido en cuenta las incertidumbres del instrumento y habíamos hablado un poquito de cómo jugaba la apreciación de la persona que estaba midiendo, ¿no? Y en las mediciones indirectas, por ejemplo, en el caso de tomar una regla o un instrumento de medición de longitud para medir un volumen, cómo hacíamos para propagar esas incertidumbres, ¿no? Cómo a partir de las incertidumbres que teníamos en las mediciones de longitud, llegar a las incertidumbres en las mediciones de volumen. También habíamos visto cómo escribir informes de laboratorio y cómo presentar ese trabajo y esas conclusiones. Lo que vamos a ver hoy es qué pasa con otras ciertas magnitudes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros habíamos visto cuando medíamos la longitud del cilindro con una regla, que podíamos tener determinadas dificultades, pero poníamos la regla, medíamos algo y bueno, si lo volvíamos a medir, llegábamos a la misma conclusión que antes. Pero hay otras magnitudes, que vamos a llamar magnitudes aleatorias, en donde vamos a necesitar de un análisis estadístico para llegar a una conclusión. Es decir, son magnitudes en donde yo mido una vez y obtengo un valor, y mido otra vez y probablemente obtenga un valor un poco diferente, y si mido otra vez probablemente obtenga un valor un poco diferente. ¿Cuál puede ser eso? Bueno, tengo un ejemplo acá. Supongamos que yo tengo un sonido repetitivo y quiero medir el período. Voy a esperar. Supongamos que tengo este sonido. Tac, tac, ¿no es cierto? Y yo quiero medir cuánto es el período de este sonido. Es decir, cuánto tiempo pasa entre un pack y otro pack. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que voy a hacer en este caso es voy a tomar un cronómetro. Acá tengo uno, ¿no? Que es el cronómetro de mi celular, que tiene un error instrumental, ¿no es cierto? Es un poco molesto este sonido, pero bueno, las anteriores camadas lo hacían en el laboratorio. En este caso lo voy a hacer yo y se van a ahorrar ese trabajo, que era uno de los trabajos más tediosos de toda la materia. Entonces, volviendo otra vez, lo voy a interrumpir un segundo. Tengo un instrumento que es digital y tiene una mínima división de 1/100ª de segundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo mido con esto? Bueno, voy a medirlo ahora. Primero tendría que apretar cuando escuche y cuando vuelva a escuchar lo freno, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Ok, en este caso me dio una medición de 0,98, ¿ok? 0,98 segundos. Voy a medir otra vez. 1,12 me dio en este caso. Entonces, primero me había dado 0,98 segundos y después 1,12 segundos. El error instrumental es 1/100ª de segundo. O sea que cada una de estas mediciones tiene una incertidumbre instrumental de 1/100ª de segundo. Pero vemos que la primera medición me dio 0,98, la segunda me dio 1,12 y si vuelvo a medir una tercera, seguramente me dio un valor cercano a esos dos, pero probablemente no el mismo. Entonces, lo que voy a tener es una dispersión de valores en donde para poder analizarlos voy a tener que hacer un análisis estadístico. Una vez que termine ese análisis estadístico, voy a obtener una incertidumbre estadística de mi medición, que se va a sumar a la incertidumbre del instrumento que yo ya tenía. Entonces voy a llegar a una incertidumbre total. Uso la letra delta mayúscula como incertidumbre en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser la incertidumbre total de mi medición? Va a ser la raíz cuadrada de la incertidumbre instrumental al cuadrado más la incertidumbre estadística al cuadrado. La incertidumbre instrumental ya la conocemos, es 1/100ª de segundo.
Y la incertidumbre estadística es de lo que nos vamos a ocupar cómo calcular en esta clase y probablemente en otra más. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la incertidumbre total de mi medición, que va a ser la medición del periodo de ese sonido tan molesto? De esta manera, vamos a obtener la incertidumbre instrumental al cuadrado más la incertidumbre estadística al cuadrado y todo eso raíz cuadrada. Esta parte todavía no la sabemos calcular, la vamos a aprender a calcular en este momento. Y para hacer un análisis estadístico, lo que tengo que hacer es medir lo mismo muchas veces. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a poner ese sonido repetitivo y voy a poner otra vez mi cronómetro en 0, restablecer, y voy a medir 1.05 media hora. Entonces, para poder hacer un análisis estadístico, bueno, tengo que tener muchas mediciones de lo mismo. ¿Cuántas mediciones les recomendábamos hacer a los alumnos en esta práctica? Y yo recomendaba hacer 100 mediciones. Entonces, lo que había que hacer era escuchar ese sonido, que generalmente lo escuchaba uno de los alumnos de cada grupo de laboratorio, y hacía esas 100 mediciones. Entonces, los docentes generalmente usábamos ese tiempo para tomar una Coca-Cola o para salir un poco al pasillo y tomar aire. Pero bueno, como el karma existe, esta vez esas 100 mediciones las tuve que hacer yo. Las hice hace un rato, la verdad que me costó bastante, porque es algo muy tedioso y muy repetitivo. Entonces, así como hice una por una estas 3 mediciones, y me dio 0.98 creo, 1.12 y 1.05, cuando hice 100 mediciones, me dio estas 100 resultados. Hay algunos que se repiten, ¿no? Hay otros que se repiten más y hay otros que se repiten menos. Entonces, digo, bueno, ¿cómo hago para obtener el valor más representativo de todas estas mediciones? Probablemente a algunos les suene, y bueno, hace el promedio y obtenés el valor más representativo. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿cómo obtener la incertidumbre estadística? ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es un tratamiento de estos datos a partir, en primer lugar, de una gráfica que se denomina histograma. ¿Qué es un histograma? Bueno, yo acá tengo 100 valores, ¿no? Que son tiempos en la unidad segundos. No le puse a cada uno segundo porque ya estaba bastante cansado, pero bueno, la primera medición me dio 1,13 segundos, la segunda 1,04, la tercera 1, la cuarta 1, después 1,11 y así llegué a la 100. ¿Cómo voy a agrupar estos datos? Bueno, primero voy a ubicar el menor valor, a identificar el menor valor e identificar el mayor valor. Eso, que parece ser muy complicado, no es tanto, porque ya vamos a ver que con una hoja de cálculo se puede hacer muy fácil. Cuando uno hace esto, lo que tiene que hacer es estos datos meterlos en una hoja de cálculo. En general, los alumnos tienen debilidad por Excel porque es la hoja de cálculo que más conocen, y se puede hacer en Excel. Es decir, voy agregando estos valores uno por uno en una tabla, en una columna de Excel, ¿no es cierto? Entonces, hay funciones, más adelante lo vamos a ver, para encontrar el máximo valor y el mínimo valor. ¿Está bien? En este caso, el máximo estaba más o menos en 0,94 segundos, el mínimo en 0,94 segundos y el máximo en 1,18 o más o menos por ahí. Para hacer un histograma, lo que vamos a dividir es ese valor máximo y mínimo en sectores, lo que se llama en clases. Entonces yo digo, desde 0,94 hasta 0,18, ¿cuántas divisiones me conviene hacer? Hay varios criterios para decir cuántas divisiones se pueden hacer, pero uno de los criterios es decir que las divisiones en las que se tiene que compartimentar este amplio rango es igual a la raíz cuadrada del número total de mediciones que se hizo. Por eso yo hice 100 mediciones, la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, una manera era dividir esto
desde 0,94 hasta 1,18 en 10. Pero como me daba un número que era decimal y por ahí eso les traía complicaciones, lo que hice yo fue dividirlo en 12 para que me quede que cada clase sea de 2 centésimas. Entonces, lo que yo hice fue esto: inventarme un conjunto de intervalos de longitud 2 centésimas de segundo. Entonces digo, este primer intervalo va de 0,94 a 0,96, el segundo de 0,96 a 0,98 y así sucesivamente. Entonces me hice como unos paquetitos que van de 2 centésimas de segundo en 2 centésimas de segundo. De 0,94 a 0,96, de 0,96 a 0,98, de 0,98 a 1. Y así sucesivamente. Y en esos paquetitos que digo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a acumular la cantidad de mediciones que caigan en cada uno de esos intervalitos. Entonces digo, bueno, entre 0,94 y 0,96, ¿cuánto hay? ¿Cuántas mediciones hay? Bueno, a ver, bueno, acá está 0,95, iría a este paquetito. Después, bueno, busco todas las que irían en este paquetito, busco todas las que irían en este paquetito de acá, y así se va formando un gráfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer intervalo, supongamos que caen 4. Para el segundo intervalo, supongamos que caen 6. Para el tercer intervalo, este marcador no anda. Para el tercer intervalo, supongamos que caían 3. Y así, para el otro caen otro más. Entonces se va formando un gráfico. Entonces, eso, que es una cosa todavía más tediosa que las mediciones, se puede hacer automáticamente en una hoja de cálculo. ¿Cómo se hace? Hay dos opciones. Una es, yo les voy a mandar unas instrucciones paso a paso de cómo hacerlo, pero el problema con Excel es que hay muchas versiones, entonces no es lo mismo cómo hacer un histograma, este gráfico se llama histograma, un histograma con la versión de Excel de 2003 que con la de 2007 que con la de 2010. Entonces, lo más práctico es ir a Google y poner cómo hacer un histograma y poner Excel y la versión que tengan. De hecho, si ustedes tienen la versión Excel 2010, ponen cómo hacer un histograma con la versión 2010 de Excel. Entonces, eso fue lo que hice, porque mi versión Excel es 2010 y espero que se vea bien. El histograma quedó así. Voy a ver si se ve bien. A ver si pudiera hacer esto. Ahí está. Lo voy a poner acá. Entonces, ese es el histograma que hice con los datos reales de mi medición. A ver, lo voy a torcer un poquito. Entonces vemos que lo que tenemos es una distribución de datos que se ubican alrededor de un valor central que está más o menos por acá, ¿no? Y todos los datos se distribuyen como formando una curva. Una curva que tiene más o menos esta forma que yo estoy dibujando acá. ¿Está bien? Entonces, esa curva que yo acabo de dibujar ahí es conocida como la curva, la campana de Gauss. Y cada vez que hay datos que se distribuyen de esta manera, se dicen que tienen una distribución normal. De alguna manera están obedeciendo o están siguiendo esta distribución normal y siguen una ecuación que es la llamada justamente ecuación de Gauss, a pesar de que Gauss no la hizo, pero bueno. Entonces, a partir de esta información que obtuvimos, que los datos tienen una distribución normal, vamos a hacer nuestro análisis estadístico para llegar a nuestra incertidumbre estadística. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo, ya que estamos seguros que nuestros datos tienen una distribución normal, vamos a usar un procedimiento para encontrar la incertidumbre estadística, que vale siempre y cuando
nuestros datos estén distribuidos de esta manera, que es una distribución normal. Entonces, voy a borrar los datos y vamos a ver cómo es que se hace ese análisis estadístico. Entonces, para seguir con el análisis de nuestros datos, ahora lo que vamos a hablar un poquito es de lo que era la distribución normal, la ecuación que da esa campana de Gauss, que tiene esta forma de acá. Es decir, esa función que nuestros datos representaban aproximadamente, tienen una función que es esta de acá, 1 sobre r cuadrado de 2pi, una letra griega a la que vamos a llamar desviación estándar, por la exponencial, es decir, e elevado a todo esto, que es x menos el valor medio, todo elevado al cuadrado, sobre 2 veces esa desviación estándar al cuadrado, que cuando está al cuadrado se lo llama varianza. ¿Está bien? Entonces, si yo grafico esto, ¿qué forma tengo? Bueno, tiene esta forma de acá, centrado en el valor medio. ¿Está bien? ¿Qué significa esta letrita griega a la que llamamos desviación estándar? Bueno, significa que si yo me ubico en el valor medio y me ubico desde el valor medio hasta el valor medio más la desviación estándar y desde el valor medio menos la desviación estándar, la cantidad de valores que caen en esta zona es igual al 68% de todos los valores. Por decirlo así, si esta curva completa tiene un área definida, el área que va en este rango es igual al 68% del área total. ¿Está bien? Pero claro, esta es una ecuación de valores continuos, como cuando graficamos x al cuadrado, o cuando graficamos una función lineal, o como graficamos cualquier función que se nos ocurra. Nosotros, en nuestros datos, no teníamos una función continua. De hecho, teníamos un histograma cuyo gráfico se parecía a esta campana. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para relacionar ese histograma con este gráfico de la distribución normal? Bueno, por empezar, hay una manera de calcular esta desviación estándar, o esta varianza si se quiere, cuando tengo una cantidad de puntos que no son continuos, que son discretos, ¿no? Porque nosotros teníamos 100 valores, no teníamos un continuo de valores, teníamos 100 valores discretos. Entonces, ¿cómo puedo hallar la varianza de esos valores discretos? Bueno, hay una ecuación que es esta que puse acá. Si yo quiero calcular la varianza, es decir, la desviación estándar al cuadrado, de ese conjunto finito de puntos, de ese conjunto discreto de puntos, lo que tengo que hacer es hacer la suma, la sumatoria, ¿no? Desde igual 1 hasta n de xn menos x medio al cuadrado. Todo dividido n menos 1. Repasemos un poquito qué significa cada cosa. N mayúscula es la cantidad de mediciones que hicimos. En nuestro caso era 100, ¿no? Este valor es el valor medio. En nuestro caso, ¿cómo lo tomábamos? En un caso ideal, de una curva ideal, no sé si les suena, el valor medio coincide con la media, la moda, bueno, todos coinciden, ¿no? Para un caso real, nosotros acá vamos a tomar el valor medio, que era el promedio. XY, ¿qué sería? Sería cada uno de los valores que medimos. Entonces, yo voy a hacer la suma desde el primer valor hasta el último. ¿La suma de qué? De el primer valor menos el valor medio al cuadrado, más el segundo valor menos el valor medio al cuadrado, más el tercer valor menos el valor medio al cuadrado. ¿Cuántos valores teníamos? 100. O sea que tengo que hacer 100 restas, elevarlas al cuadrado, esos resultados, sumarlos todos y a toda esa suma dividirlo por n-1, que en nuestro caso es 99, ¿no es cierto? Bueno, por suerte eso también automáticamente lo hace
la planilla de cálculo. ¿Saben? Yo les voy a dar una especie de tutorial que tengo hecho en un PDF, así que bueno, ustedes lo van a poder hacer. Y ¿cómo definimos? ¿Por qué buscamos esta varianza? Porque vamos a definir calculamos, esto es la varianza, ¿no? Varianza. Si quiero calcular la desviación estándar, no tengo más que hacer la raíz cuadrada de ese número. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a definir la incertidumbre estadística? Eso que planteamos al principio de la clase, ¿cómo era que íbamos a definir la incertidumbre estadística? Bueno, la incertidumbre de una magnitud que se mide directamente n veces, que eso era lo que habíamos llamado en este caso la incertidumbre estadística, se calcula como la desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de esta cuenta de acá, y la raíz de n es la raíz de la cantidad de veces que hayamos medido. En este caso medimos 100 veces, entonces raíz de n va a ser raíz de 100, o sea que va a ser 10. Hay una característica que tiene la incertidumbre estadística, y es que cuando los datos tienen una distribución normal, la desviación estándar no cambia mucho. Es decir, si yo mido 100 veces, o mido 1000 veces, o mido 1.000.000 de veces, la curva a la que se va pareciendo mi histograma es aproximadamente la misma. Lo único que empiezan a tener más datos, pero la distribución es más o menos la misma. Por lo tanto, la desviación estándar es aproximadamente la misma. Sin embargo, mientras más mido, este n es cada vez mayor. O sea, la desviación estándar se mantiene constante, pero el n, a medida que mido cada vez más veces, se hace más grande. Por lo tanto, la incertidumbre estadística, cuando tengo datos que se distribuyen siguiendo el modelo de distribución normal, siempre que pase eso, mi incertidumbre estadística disminuye con el número de mediciones. Es decir, que si yo quiero hacer que mi incertidumbre estadística sea muy muy chiquita, no tengo más que aumentar arbitrariamente el número de mediciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que voy a hacer ahora es aplicar esto que acabamos de ver a los datos, que ya los tengo cargados en la computadora, y ver finalmente cuánto da nuestra medición del periodo de ese sonido tan molesto. Entonces estamos listos para hacer los cálculos y obtener finalmente cuánto era el periodo de ese molesto sonido que teníamos al principio. ¿Cómo se calcula el promedio una vez que tienen los datos subidos a Excel? Bueno, hay una fórmula cargada, precargada en Excel, que es, si uno ponen igual promedio, hay que escribirlo en mayúscula me parece, ponen entre paréntesis y señalan, es decir, cliquean todos los datos que ustedes quieren, de los cuales quieren calcular el promedio, directamente les entrega el promedio. Ya les digo, dependiendo de la versión que tengan, y si es la versión que está en español o está en inglés, esto puede cambiar, pero eso es una cosa que todas las planillas de cálculo tienen. En mi caso, el promedio de estos 100 valores me dio 1,0345 segundos. En realidad, no, esto creo que es exacto, el promedio que me dio. ¿Está bien? Lo pueden verificar. Vuelvan a donde tenemos los datos, cárguenlos uno a uno, calculen el promedio y van a ver que está bien. Lo segundo era cómo calcular la desviación estándar. En mi Excel, que es la versión creo que 2010 y está en español, hay una función precargada que si ustedes van a una de las cuadrículas, ponen igual desvesta, o sea, desviación estándar, ¿no? Desvesta, ponen entre paréntesis y otra vez señalan, cliquean todos los datos y ponen igual, les entrega la desviación estándar automáticamente. Dependiendo de la versión de Excel que tengan ustedes, ya saben, búsquenlo en Google poniendo cómo se calcula la desviación estándar en tal versión de Excel y lo van a obtener.
En mi caso me dio 0,04732 y muchos más decimales que no los uso porque finalmente nosotros lo queremos para calcular una incertidumbre y no me van a hacer falta. Pero bueno, redondea que la desviación estándar es 0,04732 segundos. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos la desviación de estándar, que era lo que me interesaba, y el valor promedio de todos mis valores. Ahora bien, ¿cómo calculo la incertidumbre estadística de todos este conjunto de valores a los que ahora ya le conozco la desviación estándar? Bueno, para calcularle la incertidumbre estadística, recordemos que la incertidumbre estadística era la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del número total de mediciones que tuvimos. El número total de mediciones habían sido 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10. O sea que la incertidumbre estadística de mi medición es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. En este caso es 0,004732 segundos. Es decir, menos que media centésima, ¿no? Porque las centésimas están acá. Entonces, estos son 4 milésimas y algo de segundo, ¿no? 4,7 milésimas y algo de segundo. Pero nosotros habíamos dicho que cuando teníamos incertidumbres estadísticas y además no nos podíamos sacar de encima la incertidumbre instrumental, ¿no? Porque ya estábamos midiendo con un cronómetro cuya incertidumbre instrumental era una centésima de segundo. Entonces, ¿cómo unir esa, cómo se juntaba esa incertidumbre instrumental con esta incertidumbre estadística? Habíamos dicho que era igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de esas incertidumbres. Es decir, la incertidumbre total de mi medición es la incertidumbre instrumental, que es una centésima de segundo al cuadrado, más la incertidumbre estadística al cuadrado. La incertidumbre estadística la acabamos de calcular. Esa suma, raíz cuadrada. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto me da esta cuenta? Esta cuenta me da 0,011 segundos. Entonces, me da... nosotros tenemos un problema porque nosotros tomamos un criterio para todo este curso, que es decir, que las incertidumbres siempre las vamos a calcular con una sola cifra significativa. Y que las incertidumbres nunca se redondean para abajo, siempre se redondean para arriba, porque yo tengo que ser lo más abarcativo que tenga con las incertidumbres. Entonces, este 0,011 segundo, expresado en una sola cifra significativa y redondeado para arriba, me queda 0,02 segundos. O sea que la incertidumbre de mi medición, la incertidumbre final, va a ser 0,02 segundos. Esto ya tiene incluido la incertidumbre del instrumento, la incertidumbre instrumental y la incertidumbre estadística. Es la incertidumbre total de mi medición. ¿Y el valor más representativo de mi medición cuál era? Y bueno, era 1,0345 segundos. ¿Está bien? Pero este valor tiene que estar expresado en el mismo orden que la incertidumbre. La incertidumbre estaba en las centésimas de segundo. Entonces, lo tengo que cortar acá. 1,03. Redondeo para abajo o para arriba. Y lo que sigue es un 4. O sea que redondeo para abajo. O sea que el resultado final del periodo de ese sonido molesto que escuchábamos al principio, mi resultado final para el periodo es 1,03 más menos 0,02 segundos. ¿Está bien? Entonces, en un informe, este sería mi resultado final. Ahora bien, la pregunta es, una cosa, habíamos dicho, este es el resultado final y ya está. Una cosa que uno que se tiene que preguntar es, ¿cuánto debe medir cuando tiene un fenómeno que es de magnitud aleatoria? ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho que la incertidumbre estadística disminuye a medida que yo hago más mediciones. Porque habíamos dicho que la desviación estándar permanece más o menos constante, pero acá tengo dividiendo la raíz cuadrada de n. Entonces, mientras más mediciones haga, menor va a ser esta incertidumbre estadística. Entonces uno puede decir, bueno, mido 1.000.000 de veces para hacer que esto sea muy chiquito.
Sin embargo, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la incertidumbre total de mi medición siempre considera a la incertidumbre instrumental. ¿Está bien? Entonces, no tiene sentido que yo mida millones de veces para hacer que la incertidumbre estadística se haga despreciable. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener la parte de la incertidumbre instrumental que no me la puedo sacar de encima. Entonces, uno tiene que establecer algún criterio por el cual decir, bueno, yo voy a hacer tantas mediciones de tal manera que mi incertidumbre estadística no sea más grande que una porción de la incertidumbre instrumental. El criterio que nosotros tomamos para esta práctica era decir, bueno, yo voy a hacer la cantidad de mediciones necesarias para que la incertidumbre estadística sea del orden de la incertidumbre instrumental. ¿Está bien? Entonces, tomando ese criterio, está bien lo que hicimos porque pasamos de 0,01 a 0,02 segundos de incertidumbre total. Lo que agrega la incertidumbre estadística es del orden de lo que era la incertidumbre instrumental. La incertidumbre instrumental era 1/100 de segundo y la incertidumbre total de mi medición, considerando la incertidumbre estadística, pasó a ser 0,02 segundos. ¿Está bien? Entonces, bueno, así es como se tratan los problemas que tienen magnitudes aleatorias y este es el procedimiento que hacemos desde el punto de vista estadístico.